Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra. Señor, creemos en tu palabra y en tu poder. Señor, también te damos gracias por aquellas personas que nos ven a través de estos medios. Donde quiera que llegue tu palabra, Señor, a través del mundo, a través de esos países donde llegue, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando y ministrando cada vida y cada corazón allá sus vidas, Señor. Te pido especialmente, Señor, que seas tú trayendo libertad a sus corazones y abriendo entendimiento, Padre. Te lo pido, Señor, oramos por esas personas que están ahí, Señor, esperando una palabra tuya, Señor, y que llegan esos medios donde nosotros no podemos llegar. Gracias te damos, Señor, por ello. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén y amén. Lucas capítulo 11, verso 14, dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero míreme lo impresionante. Ahí el Señor, pero el 15 dice: pero alguno de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema hacedor de milagros. ¿Cuántos anhelan un milagro? ¿Cuántos anhelamos un milagro? Todos anhelamos un milagro, ¿sí o no? Llámese milagro financiero, llámese milagro físico, llámese milagro de restauración de hogar, llámese milagro aún restauración personal, pero todos anhelamos un milagro. Y cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de un milagro que se refiere a algo sobrenatural, algo donde los medios humanos, donde la ciencia no tiene la capacidad para suplir. Y por eso necesitamos de un milagro sobrenatural en nuestras vidas. Pero déjame decirte esto: los milagros están como las promesas de Dios están ahí, pero no todos reciben los milagros, así como no todos reciben las promesas. Y aquí vamos mirando que nos damos cuenta por qué el Señor quiere hablarnos del hacedor de milagros. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue operando todavía en milagros. Dios se sigue moviendo en sanidades. Dios se sigue moviendo en liberaciones. Dios es el mismo. Pero mire que al transcurso del tiempo, a pasar los tiempos, los años, aún en la época de hoy se ve que hoy se han levantado personas que distorsionan la realidad y la veracidad de un milagro. Y muchas personas distorsionan los milagros y dicen que hoy en día ya los milagros no existen, que hoy en día ya los milagros no es, que eso era en otro tiempo, que eso era cuando los discípulos, los apóstoles tenían poder y autoridad para hacer milagros. Pero la palabra nunca cambia. El Dios que alimentó al pueblo de Israel en el desierto es el mismo Dios que hoy está en este lugar. El Dios que alimentó con la agua allá en la roca es el mismo Dios que está aquí en este lugar. Él no cambia. Dale ese aplauso al Rey. Él es el mismo. No ha cambiado. ¿Cuántos creen que Él no ha cambiado? Él sigue siendo el mismo. Y nosotros adoramos a un Dios de milagros, a un Dios de poder, a un Dios de manifestaciones, a un Dios que está presente en todo lugar. Aquí se adora a un Dios todopoderoso y se cree en los milagros sobrenaturales todavía. Se cree todavía. Cuando nosotros miramos acá, lo que acabamos de leer, léelo ahí por favor nuevamente. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio del el mudo habló, y la gente se maravillaba. Mírame aquí algo tan impresionante. Hay un mudo que no puede hablar. Yo que sé si de nacimiento, yo no lo sé, pero había un mudo que no podía hablar.
Pero la Biblia dice que mientras el mudo, el Señor estaba haciendo milagros, cuando Cristo Jesús empezó su ministerio, empezó haciendo milagros. Y dice la Biblia que el mudo empezó a hablar y la gente estaba atónita de ver cómo el mudo hablaba. Mientras unos se alegraban, mientras unos se maravillaban, mientras unos se regocijaban de ver el poder y la grandeza de Dios manifiesta, habían otros que estaban distorsionando los milagros. Habían otros que estaban distorsionando el poder de Dios ahí en ese momento. Y mire lo que dice el verso 15. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, dicen. Qué tremendo y qué doloroso es ver que hoy en día se piensa también lo mismo. Y dicen: si Dios existe, ¿por qué Colombia está así? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos enfermos en los hospitales? Hoy dice lo mismo: si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Unos piensan una cosa, otros piensan otras cosas. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? ¿Usted no ha oído estas personas que distorsionan el poder de los milagros? Cuando hay un milagro dentro de una congregación, lo primero que se levanta, muchas personas dicen: y no se le olvide, escucha esto, dice: y no se le olvide que el diablo también hace milagros. ¿Usted no ha escuchado esas palabras? Claro que las ha escuchado, ¿sí o no? Ahí es que el diablo también hace milagros. Es tan tremendo que le apodera, le dan poder a Satanás y creen más en los milagros de Satanás. Dicen que hace milagros que es que en el mismo Dios eterno. Pero déjame decirte, el Dios es el mismo. El Dios de hoy no ha cambiado. El Dios de ayer, hoy y mañana y siempre será el mismo. Él hace milagros. Él lo que busca para operar, para hacer un milagro, para que el milagro se haga realidad en una vida, Él lo que está buscando es un corazón dispuesto. Una persona, un corazón que esté dispuesta a creerle por encima de las circunstancias. Cuando tú le crees a Él, cuando tú te arrojas en los brazos de Él, tú crees que Él puede cambiar tu vida. Tú crees que Él puede cambiar tu casa. Tú crees que Él puede cambiar tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas. Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un Dios de milagros. Él puede hacerlo. Pero aquí hay otro también. Estas personas que distorsionadores de los milagros de Dios. Dicen que los milagros eran en otro tiempo. Cuando los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12 apóstoles, les dio autoridad. Y entonces mucha gente dice que los milagros eran en ese entonces y que únicamente eran para los apóstoles, que ellos tenían únicamente la autoridad y el poder de hacer milagros. Pero mírame acá, como ministerio abre tus ojos a la luz de Cristo. Nosotros creemos en la veracidad de los milagros del Señor Jesucristo. Creemos en el poder todavía, porque Dios es un Dios de poder. Cielo y tierra pasará, pero el poder de Dios permanecerá para siempre. Y nosotros creemos que Él puede hacer nueva todas las cosas. Donde hay muerte, ahí hay vida. Donde está destruido, Dios empieza a restaurar, porque es un Dios de poder. Es un Dios de poder. Dios es soberano. Mírame esto. Hebreos 9, no pierdas ahí Lucas, por favor. Ve a la carta de Hebreos capítulo 9. Mira lo que dice el Señor ahí, Hebreos 9, verso 8. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo? Hebreos 8 dice así el Señor. 13, 8. Perdón, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, Él no cambia. Si Él resucitó a Lázaro hace más de 2000 años,
también puede resucitarte a ti que estás muerto espiritualmente. Si Él sanó a aquel ciego, a aquel cojo, también puede sanarte hoy, porque Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de poder. Él no cambia, Él es inmutable, Él no tiene sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre cumple lo que dice. Y mira lo que dice ahí en Mateo, por favor. Mateo capítulo 9, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Mateo 9:35. Vamos a ver que es un Dios de milagros. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más dice, iglesia? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía el Señor? Sanaba. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sanador. Él es un Dios restaurador. Él es un Dios que todo lo puede. ¿Cómo podemos negar hoy en día? ¿Cómo podemos distorsionar y decir que los milagros no existen hoy en día? Cuando vemos a través de la palabra que Dios es un Dios de milagros. Él puede cambiar todo. Él puede hacer nueva todas las cosas. Porque es un Dios ¿de qué? De milagros. Algunos dicen que los milagros eran únicamente para los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice en Mateo, mira, ahí en Mateo 10:1 dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y para qué más? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para quién es la autoridad? ¿Era únicamente para los discípulos? ¿Era para los apóstoles nomás? Eso es para nosotros hoy en día. Dice, todo aquel que cree en mi nombre echará fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero no solamente eso. Dios confirmó esto, que la autoridad no era únicamente para los 12 apóstoles, sino que también les dio autoridad a 70 personas más. A 70 personas más les dio que tenían autoridad. Mira el verso 9 ahí de Lucas, de Mateo 10. Lucas 10, por favor, ve, por favor. Lucas capítulo 10. Verso 1. ¿Qué dice Lucas 10:1? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. Y a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y les decía las mismas. ¿Qué les decía? ¿A quién envió? A 70. O sea, ¿para quién era la autoridad? ¿Era únicamente para los discípulos? ¿Era únicamente para los apóstoles? ¿O eran también para los 70? Y hoy en día pregunto, iglesia, ¿esa autoridad está sobre ti? Claro que sí. Tienes autoridad. ¿Para qué? Para orar por los enfermos. Pero hay que mirar esto nosotros. Cuando nosotros miramos esto, el verso 17 ahí del 10, mire lo que dice ahí. Y volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvían? Con gozo, porque habían hecho lo que Dios les mandó. Habían hecho lo que les mandó. Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres, los oprimidos eran libres. Entonces los 70 vuelven con gozo. Y mira lo que les dice ahí. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Cuando ellos cuentan las maravillas, lo que hacía
el poder de Dios cuando ellos hablaban, cuando ellos ponían las manos sobre los enfermos, cuando los endemoniados eran libres por el poder de Dios. Dice que el Señor veía caer a Satanás como un rayo del cielo. En pocas palabras, el Señor estaba viendo la destrucción del enemigo, la derrota de Satanás. Cuando tú oras por un enfermo, cuando tú oras por una persona que esté, aún que no conozca de Dios, y oras por una persona endemoniada, el poder de Dios se manifiesta y Dios te da la victoria, porque es un Dios de poder. Pero hay algo. La pregunta es, ¿por qué no todos son sanados? Ojo con esto acá. ¿Por qué no todos son sanados? ¿Usted qué cree, iglesia? ¿Por qué no son? Si Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que cambia y que puede hacer las cosas nuevas, ¿por qué no todos son sanados? ¿Sabe por qué? Porque no todos creen. No todos creen. No todos. Y yo siempre he dicho esto en el transcurso de la vida que me ha permitido Dios estar con Él. Yo he visto personas que van a la congregación y por primera vez reciben un milagro. Como también he visto personas que llevan tiempo dentro de la congregación y aún no han recibido un milagro todavía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Dios ama al uno más que al otro? No, simplemente porque uno le creyó más que el otro. Uno tiene más fe para recibir lo que Dios tiene para él. ¿Y quieres ver dónde está en la palabra? Ve al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 5. Y ahí te vas a dar cuenta que no todo mundo recibe milagro, porque Dios es soberano. Dios busca un corazón que esté dispuesto, que esté sediento, que esté hambriento de la presencia de Él. Dice así el Señor, Juan capítulo 5, verso 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ojo con esto. Usted no se pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Qué pregunta es esa que el Señor le hace al enfermo? Cuando ve que lleva 38 años ahí postrado, y dice que había un estanque que cuando se movía el agua, aquel que se tiraba primero, ese recibía sanidad. Y el Señor lo ve a él y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué cree que le preguntó? Porque no todos anhelan ser sanos, no todos creen en Él. Muchos decimos creer en Él, pero de decir al creer es muy diferente. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. El agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, dice. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Por qué le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque no todo mundo cree en el Señor. Yo pregunto hoy, ¿usted cree en el Dios hacedor de milagros? ¿Cree usted que Dios puede hacer algo en su vida hoy? ¿Usted lo cree? ¿Se da cuenta? La mitad. ¿Cómo usted quiere que Dios opere en usted? ¿Cómo usted quiere que Dios haga la obra en usted? Cuando no creemos, pregunto, ¿quiere que Dios haga un milagro en su vida hoy? Y es más diferente, ¿sí ve? Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios puede hacerlo. Marcos capítulo 6, ahí atrás, por favor. Nos vamos a dar cuenta otra vez que no todo mundo recibe el milagro.
Los milagros reciben aquellos sedientos que le creen al Señor por encima de las circunstancias. Marcos capítulo 6, verso 4 al 6 dice así el Señor. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Ojo con esto, el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué cree usted? Porque la incredulidad de ellos. Entonces usted no diga: es que Dios no me ama, Dios no me sana. Si algo pasa es porque a veces nuestra incredulidad no deja que la mano de Dios obre en nuestra vida. Y mira ahí el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba ¿qué? Asombrado, dice, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor y enseñando. ¿Por qué no hizo milagros? Porque dice que nadie es profeta en su propia tierra. Yo me imagino al Señor Jesucristo, aun cuando lo vieron crecer, los que andaban con Él, los que jugaron con Él, los que jugaron pateando pelota con Él, cuando dice que Él empezaba a hacer obras, milagros, allí nadie creyó en Él. ¿Por qué? Porque se criaron con Él, jugaron con Él. Y a veces pasa lo mismo en nosotros. A veces caemos en una rutina que llevamos tanto tiempo en el Señor y nos acostumbramos tanto a la rutina y olvidamos al Rey que puede hacerlo todo en nuestras vidas. Y por eso Él dice que no pudo hacer milagros. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Irse y imponerles la mano a cada uno ahí. Y dice que unos pocos recibieron el milagro. Dios está ahí. Dios está en este lugar. Dios está para libertar, para sanar. Dios está para restaurar. Pero depende de ti y de mí, que ahí donde tú estés, anheles con un corazón abierto, sediento, y le digas: Señor, yo quiero sentir tu poder. Estoy dispuesto a que tú toques mi vida y traigas libertad a mi corazón. No importando cuál sea el problema, porque Dios es un Dios de milagros. No todos, dice. Mire Juan capítulo 6. ¿Por qué tenemos que leer la palabra? Porque no todos creen en los milagros. Juan capítulo 6, verso 1 dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y seguía, ojo con esto, una gran multitud, porque veían en él las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían, dijo, no son suficientes para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene unos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto es para tantos. Más que esto es. Entonces Jesús dijo: hacer recostada la gente, y allí había mucha hierba, mucho pasto. Usted ve aquí, hay 2 discípulos. Estaba Felipe y estaba Andrés. Felipe había visto las maravillas. Felipe había visto el poder de Dios. Felipe había visto cómo resucitó a Lázaro.
Felipe había visto cantidad de milagros, Andrés y Felipe. Pero llega el momento que el Señor quiere probar la fe de Felipe. Y el Señor sabe lo que tiene que hacer. Y Él le dice a Felipe: Felipe, ¿qué haremos con ellos? ¿Qué haremos? Son muchos, es una multitud. Dice: y 200 panes, ¿tú qué crees, Felipe? Y Felipe le dice: Señor, es imposible. Ya llevo tanto tiempo con esto. Señor, es imposible que estos 200 panes alcancen para esta multitud. Felipe no tenía fe. Yo pregunto hoy, ¿qué estás viviendo tú en tu vida? ¿Estás igual que Felipe? Hay momentos difíciles en tu vida, en tu casa. Hay momentos difíciles que te están atacando. Pero el Señor sabe lo que tiene que hacer contigo. Pero hoy te pregunta a ti. Espero que tú no seas un Felipe. Hoy te pregunta y te dice: ¿qué hacemos? Pero como tú crees en el Señor, solamente dile: di tu palabra y yo seré libre por el poder de tu palabra. Solamente cree. Felipe, yo siempre he visto así esto. Cada prueba no es porque Dios no me ama. Cada prueba que Dios me permite pasar en mi vida es porque tengo una oportunidad de conocer y acercarme más a Dios. Es una oportunidad que tengo. Es un privilegio que tengo. Porque en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, es cuando yo veo el poder y la manifestación del Dios vivo en mi vida. Tiene que pasar algo para que el poder de Dios se manifieste. Pero también tiene que haber algo. Tiene que haber fe en tu vida para recibir lo que tú quieres de parte de Dios. Si no hay fe, ¿cómo? Ya nos dimos cuenta. ¿Qué estás viviendo tú? De pronto tú que me escuchas, me miras, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué situación estás pasando? Pero Dios puede cambiar tu vida. Dios puede hacer lo imposible posible. Porque la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Es creerle. Es creerle. Mira el verso 8 y 9 de ahí mismo, del 6. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: ahí estaba Andrés. Aquí está un muchacho, Señor, le dijo, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Le dijo: Señor, esto es más que suficiente en tus manos. Yo creo que esta situación tiene solución. Yo creo que este problema tiene respuesta. Yo creo, dijo Andrés, que mi vida será cambiada por el poder de tu palabra. Andrés dijo: yo creo, esto es más que suficiente. ¿Sabes por qué dijo Andrés esto? Porque Andrés vio los milagros y el poder sobrenatural hecho a favor de las manos del Señor. Y él dijo: yo creo. Y las cosas se dieron. ¿Y sabes qué sucedió ahí? Dice que alimentaron a 5,000 hombres, fuera los niños y las mujeres. Y dice que sobraron cestas, recogieron de solo 5 panes y 2 pececillos. Yo pregunto: ¿será que es imposible hacer algo Dios en tu vida? Si el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, ¿será que Él puede restaurar tu casa, tu familia, tus hijos? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. El problema es que tengamos fe. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Voy rápido porque vamos a orar por milagros, por liberaciones. Yo lo creo. Marcos 9. Capítulo 9, verso 14.
Cuando llegó a donde él estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntaron: ¿qué disputáis con ellos?, les preguntó el Señor. Y ellos respondiendo unos a la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tenía un espíritu inmundo, el cual donde quiera le tomaba, le sacude y echaba espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos, a tus apóstoles, que le echaren fuera y no pudieron. Y mira el Señor lo que les dice. Y respondiendo él les dijo: oh, generación de incrédulos, incrédula, le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Dice: traédmelo. Se lo llevaron. Había un endemoniado que lo llevaron a los discípulos, y los discípulos no pasó nada. Y el Señor mismo tuvo que venir ahí. No significa que porque tú seas pastor, pones las manos, ya los demonios salgan. Tenemos autoridad para orar por ellos. Sí, los demonios se van, huyen. No por lo que yo haga, es por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Es por el poder del Señor que los demonios huyen. Los enfermos son sanos. Los endemoniados son libres. ¿Por qué? En el nombre del Señor Jesucristo. El problema de hoy, manipuladores de la fe, manipuladores de los milagros, es que hoy se ve muchos manipuladores vendiendo milagros. Entonces le dicen a usted: ¿está enfermo? Sí, venga, pacte, decrete, declare. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Yo pregunto: ¿cuánto te costó la salvación? ¿Te costó algo? Ya Cristo lo dio en la cruz del Calvario. Y si Él tomó mi lugar por mí y no me costó nada, ¿qué me va a costar a mí para que Él me sane? Nada. El problema de hoy en día es que mucha gente ha malinterpretado la palabra y se cogen un texto para un pretexto, y es para robar a la gente. Entonces se vuelven vendedores de milagros. Vendedores de milagros. Y manipulan al Señor la palabra. Los milagros vienen sin necesidad de que tú declares, ni que decretes, ni que pactes, ni que selles la palabra. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Para tú creer, para tú ser sano, para tú ser libre, para tú ser salvo, lo que tienes que hacer es creer, nada más. Creer, y al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Amén. Mire lo que dice Marcos. Ahora sí me quiero centrar acá. Así como Felipe, en Marcos capítulo 5, mira lo que sucede ahí. En Marcos 5, verso 25, ahí vamos a ver un problema que había una persona que estaba pasando. Vamos a hablar un poco de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Marcos capítulo 5, verso 25 dice así: pero una mujer que desde hacía 18 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: maestro, ahorita no empiece. Le dijeron: ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿qué? Hija, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda, ¿qué? Sana de aquel azote. Le dijo: sana de aquel azote. Aquí vemos a una mujer por 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Vemos a una mujer que emocionalmente estaba destruida, porque en ese entonces las personas que estaban con el periodo no podían entrar ni acercarse al templo porque eran inmundas. Y esta mujer dice que 12 años sufría de flujo de sangre. Era rechazada no solamente por la familia, sino por los vecinos. Era rechazada también por la gente. Ella se sentía tan mal, tan deprimida. Yo me imagino que cuando ella iba al espejo, ¿tú qué crees que ella miraba? Ella se miraba una cara de derrota y decía: ya no hay solución para mí. Ella decía: todo lo he perdido. Y déjame decirte que no era cualquier persona, porque la Biblia describe y dice que era una mujer que había visitado tan cuanto médico había en ese entonces, pero nunca había recibido el milagro. Esto quiere decir que no era una mujer económicamente, que carecía económicamente. Esto era una mujer que tenía recursos económicos. Pero déjame decirte, no importa los recursos, no importa la ciencia. Cuando Dios quiere hacer algo, Él está por encima de la ciencia y de lo económico. Él está por encima de ello. Mira el verso 27 de ahí donde estamos en Marcos. El verso 27 ahí de Marcos 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Yo me imagino ella desesperada, angustiada. Yo me imagino ella sin saber qué camino coger. Pero de pronto ve una multitud que viene y ya alguien empezó a hablar. Y ella escuchó hablar y decían: si se acuerda aquel enfermo que fue sano, Jesús resucitó, Jesús liberó. Ella simplemente oyó. ¿Tú qué crees que ella pensó? Cuando ella oye, su mentalidad, su pensamiento cambió. ¿Y sabes qué dijo ella? Esta es mi oportunidad. ¿Es ahora o no es nunca? Dijo. Jesús estaba pasando, y para que Él volviera a pasar por ahí, no sabemos si volvía a pasar. Pero ella dijo: es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Y yo me imagino que había multitud de gente. Pero ¿sabes qué la llevó a recibir ese milagro? Que ella se desprendió de sí misma. Ella creyó en el Señor. Cuando ve la multitud y dijo: ay, como Felipe, ay no, ¿quién va a tocar allá? ¿Cuántos Felipes han dicho eso? Diría la mujer, si ella hubiera dicho esto: si yo voy allá, la multitud me va a apretar, me va a empujar, saben que yo soy inmunda, me pueden apartar, no me puedo acercar allá. Pero ¿sabes qué dijo ella? No me importa lo que la gente piense de mí o lo que diga. No me importa si me pisan o me golpean. Dijo: yo voy por mi milagro porque es mi oportunidad, porque aquí está pasando el Rey de Reyes, el Señor de milagros, dijo, y esta es mi oportunidad.
Yo me imagino que esta mujer tomó la decisión. Es muy importante tomar la decisión de salir de la condición en la que a veces nos encontramos. Hay gente que como Felipe se conforman. Hermano, no te conformes. Si el médico te desahució, no te conformes. Cree que hay un médico de médicos y un rey que puede sanar y libertar tu alma. No te conformes. Cree en Él. Dice que tomó la decisión de salir de esa condición en la que estaba. Si tú no tomas la decisión de salir de la condición en la que tú estás, no va a pasar nada. Pero si tú tomas hoy la decisión de creerle al Señor que tu vida puede cambiar, que Él puede sanarte, que Él puede liberarte, créeme que el poder de Dios está acá. Está acá. Él dice, hay mucho que hablar de esa mujer, pero lo que me impacta es que ella toma la decisión. Y cuando ella toma la decisión, dice que ella confesó. Mira el verso 28. ¿Qué primero hizo? Oyó hablar del Señor. Pero ella decía, porque decía, si tan solamente tocare su manto, ¿qué? Será salva. Ella creía en Él. Ella creía en el poder, en lo que había escuchado. Pero también hubo dentro de su vida, ¿qué? Un deseo ardiente en su corazón. ¿Qué tú quieres que Dios haga hoy en tu vida? ¿Qué tú anhelas? Tienes que tomar una decisión. Tienes que creer. Pero tienes que tener un deseo ardiente en tu vida para que el milagro opere el Señor en ti. Yo no me imagino a esta mujer. Mírame acá un poco. Yo no me imagino a esta mujer viendo la multitud allá. Y ella viéndose frustrada, y cada que iba al espejo se veía una mujer derrotada, fracasada, acabada, decepcionada y aún desesperada, todo lo que termina en nada. Ella dijo, no hay respuesta, no hay nada. Pero ella toma una determinación y se levanta y dice, me levantaré e iré allá. No importa lo que pase, yo voy a hacer algo acá. Yo me imagino que el Señor estaba allá y la multitud estaba ahí. Escucha esto, porque la palabra dice que no todos reciben un milagro, porque no todos creen ni todos tienen la disposición de corazón. Esta mujer dijo, me levantaré. Yo me imagino que ella se levantó y no miró la gente, no miró las circunstancias, no miró el problema, no miró su flujo de sangre, sino que ella puso sus ojos en Cristo y dijo, allá está mi respuesta, allá está mi salvación. ¿Y sabes qué hizo ella? Ella empezó a cruzar, se levantó y se fue y dijo, permiso, 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 permiso. Permiso, permiso. Y llega y se postra y tocó su manto, el borde del manto del Señor. Cuando ella le toca el borde del manto, dice que al instante el flujo de sangre se detuvo y fue sana. Pero hay algo. No faltan los distorsionadores, no faltan los tomases, los incrédulos. Y el Señor se para. Un momento, les dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, ay Señor, no venga aquí a dárselas de artista aquí. Ve la gente que hay, ve que nos apretan y usted dice, ¿quién me ha tocado? Él dijo, no. Ustedes no saben discernir quién fue que me tocó. Alguien me ha tocado, porque salió poder de mí, dice. Cuando tú te humillas y tocas al Señor con un corazón deseoso, sediento, hambriento a tu necesidad, al milagro de Dios, sale poder de Dios.
Y regresa a ver y ve a aquella mujer. Y la mujer, yo me imagino temblando. Pero ya el Señor sabía lo que había sucedido en ella. Había salido poder de sanidad sobre ella. Dios es un Dios sanador. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? De pronto se levantó un gigante el cual tú nunca piensas que el Señor ya lo derribó. No mires las circunstancias, no mira el problema. Haz como aquella mujer y levántate, toma la determinación. Toma la decisión y dile: Señor, aquí estoy hoy porque yo necesito sentirte. Yo necesito un milagro de parte tuya sobre mi vida. Pero con fe y créele a Él. Ahí donde tú estás, levántate. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.